Soy estudiante de la Universidad Santiago de Cali en la Facultad de Comunicación y Publicidad en el programa de Trabajo Social del área de Fundamentos de Economía bajo el punto de equilibrio empresarial. Puntos a tratar. ¿Qué es un punto de equilibrio empresarial? ¿Para qué calcular el punto de equilibrio empresarial? Las clases y las fórmulas del punto de equilibrio empresarial. El punto de equilibrio empresarial es un instrumento de análisis donde los ingresos son iguales a los egresos. ¿Para qué calcular el punto de equilibrio empresarial? Para saber cuántas unidades debes producir y vender y cuáles deben ser las ventas mínimas para cubrir todos los costos efectuados durante la producción en la empresa. Clase de punto de equilibrio. El punto de equilibrio empresarial lo podemos calcular en unidades y en valores. En unidades es la cantidad de productos que debe producir y vender la empresa para mantener su punto de equilibrio. Y en valores son las ventas mínimas que debe efectuar la empresa para no perder ni ganar dinero. Las fórmulas en unidades son Q, que significa unidades de producción, igual a costos fijos, que está representado con las letras C y F, dividido en el precio, representado por la letra P, menos los costos variables unitarios, representados por la letra M. En valores tenemos las ventas totales de equilibrio, representadas con la letra BTE, igual a los costos fijos, representados con las letras CF, dividido en 1 menos los costos variables totales, representado con las letras CBT, dividido en las ventas totales, representados con las letras BT. Ok, después de esta teoría pasemos a la práctica. A continuación les mostraré cómo hacer los cálculos con datos reales en una hoja de Excel, organizado por el profesor Eduardo Amaya. Dice que una compañía está trabajando con el 70% de su capacidad, obteniendo unas unidades mensuales iguales a 100.000. Unidades mensuales, cantidad o volumen, iguales a 100.000. Unos costos variables por unidad a 3.200. Costo variable por unidad, 3.200. Precio de venta por unidad a 4.000. Gastos fijos de administración, que vendrían siendo los costos fijos, es decir, que esta empresa siempre debe pagarlos, aunque no produzca, debe cancelar 80 millones de pesos. Estos son sus costos fijos. Nos preguntan cuál es la situación de la empresa. Bueno, calculemos su punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en unidades de esta empresa será igual a los costos fijos divididos, abrimos paréntesis, en el precio, que estaba representado por la letra P, menos los costos variables unitarios, representados por la letra M. Cerramos paréntesis y nos va a dar un total de 100.000 unidades, dadas ya aún por el ejercicio. Las ventas de equilibrio monetario serían igual al punto de equilibrio en unidades, pero lo multiplicamos por el precio de los productos, precio de cada producto, precio por unidad.
nos va a dar un total de 400 millones. Es decir, la empresa debe producir 100.000 unidades para no perder ni ganar. Si produce menos de 100.000 unidades, significa que está en pérdida. Pero si produce 100.000 unidades, entra en un proceso de utilidades, porque su punto de equilibrio son 100.000 unidades. No significa que no deba vender más, al contrario. Si esta empresa vende más de 100.000 unidades, obtendría ganancias. Pero por el momento nos concierne saber cuál sería su punto de equilibrio en el cual no pierde ni gana, sino que sus ingresos son iguales a sus egresos. Pero podemos efectuar diferentes cálculos. El margen de contribución bruto por unidad lo podemos calcular de la siguiente manera. Sería igual al precio menos los costos variables por unidad. Significa que la empresa por cada artículo se está ganando 800 pesos. Las ventas totales serán iguales al precio por la cantidad de artículos efectuados por dicha empresa. Queda un total de 400.000. Los costos variables totales serían iguales a los costos variables por unidad multiplicado por la cantidad de productos. Es decir, los costos totales de esta empresa son de 320 millones. El margen de contribución bruto, lo que se vendría ganando entonces la empresa, sería igual al margen de contribución bruto por unidad por la cantidad de artículos producidos. Da un total de 80 millones. Podemos observar cómo la teoría se confirma en este punto. Dice que el punto de equilibrio empresarial son los ingresos iguales a los egresos, y lo podemos notar en este ejercicio. Los ingresos o el margen de contribución bruto es igual a 80 millones, al igual que sus costos fijos. Es decir, esta empresa no tendrá utilidades, pero tampoco tendrá pérdidas. El margen de contribución bruto entonces sería 80 menos 80, que nos daría un total de 0. Supongamos que esta empresa no gasta en publicidad ni tampoco en distribución, es decir, que se mantiene intacta únicamente en su punto de equilibrio. No está ganando ni está perdiendo dinero. Veamos otro ejercicio para que sigamos comprobando el punto de equilibrio de esta empresa o de otra empresa. Dice, para un fabricante de camisas, el costo de mano de obra de materiales por camisas de 35.000. Esto vendrían siendo los costos variables de dicha empresa. 35.000. Y los costos fijos son de 300.000. Los costos variables de esta empresa serían 35.000. Costos variables, 35.000. Costos fijos, 300.000. Si vende cada camisa a 52.000, es decir, si el precio es de 52.000, ¿cuántas camisas deberá producir y vender cada día para garantizar que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio? Con estos datos podemos identificar directamente el punto de equilibrio en unidades. Sería igual a los costos fijos, que son 300.000, dividido, abrimos paréntesis, en el precio
menos los costos fijos por unidad, cerramos paréntesis y nos da un total de 18. Decir que esta empresa, para mantener su punto de equilibrio, debe producir y vender 18 camisas. En valores, su punto de equilibrio sería el 18 de las unidades, lo multiplicamos por el precio y esto nos da un total de 917.647 pesos. Es decir, que estas son las ventas mínimas que debe efectuar esta empresa para no perder ni ganar, es decir, mantenerse en su punto de equilibrio. Completemos la tabla para que confirmemos que es cierta la teoría en este ejercicio, donde sus ingresos van a ser iguales a sus egresos y solo debe producir cada día 18 unidades, producirlas y venderlas 18 unidades para mantenerse en ese punto de equilibrio. El margen de contribución bruto es igual al precio menos el costo variable por unidad, es decir, por cada camisa se está ganando 17.000 pesos. Las ventas totales son igual a 18. Las ventas, el volumen de cantidad de ventas de la empresa igual a 18 y sus ventas son iguales al precio, que son 52, por la cantidad, que son 18. Nos da un total de 917.647 pesos. Los costos variables totales de esta empresa los sacamos de la siguiente manera. El costo variable por unidad, que son 35.000, lo multiplicamos por la cantidad de unidades efectuadas para darnos un total de 617.647 pesos. El margen de contribución bruto, es decir, lo que se iría ganando la empresa hasta ese momento, sería igual al margen de contribución bruto por unidad multiplicado por la cantidad de unidades, la cantidad de ventas efectuadas. O se puede restar las ventas menos los costos variables totales, que nos da un total de 300.000. Podemos observar cómo son iguales sus ingresos a sus costos. Por lo tanto, esta empresa se encuentra en su punto de equilibrio. Comprobémoslo de la siguiente manera. El margen de contribución bruto menos los costos fijos totales nos va a dar un igual a 0. Supongamos que esta empresa no gasta en publicidad y tampoco gasta en contribución bruta. 18 unidades. Punto de equilibrio. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Metí mal el dedo. Los costos fijos eran de 300.000. Costos fijos totales eran de 300.000. Bueno, ahora sí. Continuamos. Supongamos que la empresa no gastó en publicidad, tampoco en distribución. Por lo tanto, sus utilidades nos van a dar igual a 0. La empresa debe producir 18 unidades. No debe producir menos. Si produce menos de las 18 unidades, significa que esta empresa está en pérdidas, porque su punto de equilibrio son 18.
Si produce y vende 17 unidades, no le sirve. Pero si produce y vende 19 unidades, tendría utilidades. Veamos dos ejercicios más. Dice, la empresa Remaches de Lotún Ltda tiene un costo fijo de 1.050.000 y vende un producto con un precio de 1.400 y costos variables por unidad de 545. ¿Cuánto debe ser el punto de equilibrio en unidades que la empresa debe producir y vender? ¿Cuántas son las ventas mínimas en valores para no perder ni ganar? Entonces, dice que sus costos fijos son de 1.050.000. Vende cada producto por un precio de 1.400 unidades. Precio por unidad, 1.400. Costos variables por unidad, 545. Calculémosle el punto de equilibrio en unidades. Es igual a los costos fijos, que son 1.050.000, dividido, abrimos paréntesis, en el precio menos los costos variables unitarios. Cerramos paréntesis y nos va a dar un total de 1.228 unidades. Es decir, que esa empresa debe producir y vender mínimo 1.228 unidades para mantener su punto de equilibrio empresarial. Y monetario, multipliquemos ese valor por el precio, que son 1.400 unidades. Nos da un total de 1.719.298. Son las ventas mínimas que debe tener esta empresa para estar en su punto de equilibrio. No significa que precisamente debe ser eso lo que la empresa produzca. Al contrario, si produce más de 1.228 unidades, tendría utilidades. Pero lo que nos concierne para este ejercicio es cuando está en su punto de equilibrio, es decir, cuando no gana ni pierde dinero. Efectuemos los diferentes cálculos que podemos hacer en la tabla. El margen de contribución bruto, que es igual al precio menos los costos variables por unidad, significa lo que se gana la empresa por cada artículo. El volumen o cantidad de ventas, que es igual a 1.228. Las ventas totales, que es igual al precio por la cantidad, lo que hicimos anteriormente, que nos va a dar 1.719.298. El costo variable total sería igual al costo variable por unidad por la cantidad de artículos vendidos de esta empresa, que serían 669.298. El margen de contribución bruto, es decir, lo que quedaría después de efectuar esos costos variables totales, sería igual al margen de contribución bruto por unidad por la cantidad de unidades producidas, que nos da 1.050.000. Podemos corroborar una vez más cómo sus ingresos hasta el momento son iguales a sus costos. Por lo tanto, esta empresa no tiene ganancias, pero tampoco pérdidas, está en su punto de equilibrio. Al efectuar la operación para el margen de contribución bruto, que debería de ser la utilidad de la empresa, nos vamos a encontrar con que esta operación nos va a dar igual a 0. Por lo consiguiente, esta empresa no gana, pero tampoco pierde dinero, y ese es un punto muy importante para cada empresario. Supongamos que esta empresa no gastó en publicidad
En tal caso que esta empresa hubiese gastado en publicidad, ya tendría un problema más serio, porque hubiese entrado no solamente en pérdidas, sino también en deudas. Tampoco gastó en contribución, por lo tanto, esta operación para sacar el margen de contribución bruto, que debería de ser igual al margen de contribución bruto menos los costos de publicidad y de distribución, nos va a dar igual a cero, ya que esta empresa no gastó en ninguno de esos dos. Entonces, la empresa debe vender un mínimo 1.228 unidades para mantener su punto de equilibrio y 1.719.298 deben de ser sus ventas mínimas para no perder ni ganar. Realicemos un último ejercicio para continuar corroborando la información. Ya sabemos que si produce más de las unidades mínimas para mantener su punto de equilibrio, esta empresa comenzaría a tener utilidades. De lo contrario, mantendría su punto de equilibrio. Y en caso de que produciera menos de esa cantidad, significa que la empresa entraría en pérdidas. Dado un costo fijo de 1.000.000, un costo variable unitario de 500 y un precio de venta de 800 por unidad, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades y pesos? Dice que un costo fijo de 1.000.000, costo fijo 1.000.000, costo variable unitario 500, costo variable unitario 500 y un precio de venta de 800 por unidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades y pesos de esta empresa? Calculemos el punto de equilibrio en unidades. Es igual a los costos fijos, que son 1.000.000, dividido, abrimos paréntesis, en el precio, que son 800, menos los costos variables por unidad, que son 500. Cerramos paréntesis y nos va a dar un total de 3.333 unidades. Es decir, la empresa debe producir y vender, no solamente producirlas, sino producirlas y venderlas. 3.333 unidades. En valores, sus ventas mínimas van a ser iguales a la cantidad en unidades por el precio, que son 800. Esto nos va a dar un total de 2.666.667 pesos. Es decir, ese debe ser las ventas mínimas de esa empresa, mínimas, para no perder ni ganar dinero. Efectuemos el margen de contribución bruto, es decir, lo que se ganaría por cada artículo, el precio menos los costos fijos, que nos da un total de 300. Significa que se gana 300 en cada artículo. El volumen o cantidad de ventas es igual a 3.333 unidades. Las ventas totales nos van a dar igual al precio, que son 800, por la cantidad de ventas de la empresa. Nos va a dar un total de 2.666.667
como ya lo pudimos calcular abajo. El costo variable total es igual al costo variable por unidad multiplicado por la cantidad de artículos de la empresa. El margen de contribución bruto hasta el momento sería las ventas menos los costos variables totales o el margen de contribución bruto multiplicado por la cantidad de unidades vendidas. Nos va a un total de 1 millón. Podemos corroborar nuevamente cómo sus ingresos son iguales a sus egresos. Por lo tanto, al efectuar esta operación, nos va a dar igual a 0, lo cual nos indica que está en su punto de equilibrio. Esta empresa tampoco gastó en publicidad ni en distribución. Por lo tanto, no obtendrá ganancias. Pero lo importante de esto es que tampoco tendrá pérdidas. Y de allí podrá continuar trabajando para poder obtener utilidades. De esta manera podemos corroborar cómo el punto de equilibrio empresarial es muy útil para poder mantener una idea más clara y precisa de cuántas son las unidades que debemos producir o los productos que debemos conseguir en caso de que no seamos fabricantes, cuántos debemos vender para mantener ese punto de equilibrio. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que este trabajo fue realizado por Luz y Daniela Campazo Campo de la Universidad Santiago de Cali. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.